Vamos a ver los conceptos. La palabra trauma deriva del griego y significa herida, ¿ya? Una herida o lesión es una situación que afecta a una persona, que genera una marca más o menos duradera, que puede ser provocada por varias situaciones, ¿ya? En este caso puse este ejemplo, que un boxeador recibe un golpe, una acción, y la reacción es que se le desprende una parte de su dentadura, y esa es la herida que se le provoca producto de ese trauma. También podemos definir trauma como una emoción o impresión negativa fuerte que produce un daño duradero, como son los traumas psicológicos, ¿no es cierto? Pero para el caso de nosotros, lo que vamos a ver es el trauma físico, conocido como traumatismo, ¿ya? Más o menos como lo que evidencia en esa imagen, ¿ya? De distinta gravedad, ¿ya? En definición, se considera trauma a todas las lesiones internas o externas provocadas por la acción de agentes físicos o mecánicos exteriores, como una fuerza externa que agrede de manera violenta al cuerpo de una persona, ¿ya? Esa es una definición que yo estimé que podría ser válida para que se entendiera el tema del concepto trauma, ¿ya? Y cuando hablamos de trauma siempre lo asociamos a accidentes, ¿no es cierto? Sucesos imprevistos que alteran la marcha normal o el estado de una situación, especialmente a la acción que causa daño a una o varias personas, como lo originamos por nosotros mismos, ¿no es cierto? Por accidente de trabajo, por que asumen algunos riesgos, ¿no es cierto?, domésticos, por deporte, ¿no es cierto?, extremos, en este caso, por ejemplo, la aventura, o las condiciones como subir la montaña, o doméstico como puede ser un manejo mal de un sistema eléctrico, como los accidentes vehiculares, como el que pasó hace poco en Iquique con un accidente masivo de vehículos, o como las personas que se accidentan, principalmente lo que nosotros vemos como bomberos, que son los rescates vehiculares, ¿no es cierto? Como en la imagen de acá, ¿ya? Y también, bueno, son los naturales, que son los desastres que se provocan por los terremotos, por los aluviones, por los huracanes, las erupciones volcánicas, ¿ya? Nosotros estamos puestos a las erupciones volcánicas, ¿no es cierto?, a los aluviones. Si no más recuerden el aluvión que hubo en Toconao, que dañó bastantes casas y a Dios gracias no generó muertes, pero sí algunas personas con alguna herida, ¿ya? A su vez, el accidente entonces es un suceso o imprevisto no controlado, como acción, que altera la marcha normal o natural de las cosas, ¿no es cierto?, y que causa daño a una persona o a varias personas, en la reacción. En este caso, la acción, el padre golpea a su pareja, ¿no es cierto?, y la reacción es que el hijo entiende que eso es normal, ¿no es cierto?, y también le pega a su hermana. Y eso, ¿qué es lo que genera? Un trauma. Es un ejemplo que puse, ¿ya? Al estar en una situación de accidente y ante la presencia de una persona como paciente, no hablemos como víctima, no, a nosotros no nos gusta hablar de cuando hay una persona afectada por algún trauma como víctima. No, a nosotros no suena bien, entonces siempre hablamos de paciente. Un paciente con un trauma físico, el respondedor, que en este caso somos todos nosotros, ¿quién será la persona que aplicará la primera respuesta como acción prehospitalaria? Deberá considerar, evaluar primero la escena, ¿no es cierto? En el tema de la seguridad, que en la primera parte es evaluar los posibles riesgos para garantizar la seguridad del rescatador o del respondedor, ¿no es cierto?, y del paciente o los pacientes, ¿ya? La escena, muy importante, la evaluación de las condiciones del lugar, la geografía, ¿no es cierto?, si estamos en una quebrada, en un río, en un cerro, en una montaña, la morfología, los accesos
qué posible accesos tenemos, si estamos haciendo trekking, si logramos, nos vinieron a dejar en una van a un lugar y empezamos a hacer una caminata, ¿no es cierto? Y tenemos posibilidades de llegar hacia la van, en eso hablamos de la movilidad, ¿no es cierto? Buscar la ruta más expedita. Las personas que están en el lugar, en este caso, si por ejemplo, si es es un grupo de turistas, preguntar si hay dentro de ese grupo algún personal médico, ¿no es cierto? Alguna persona que tenga que ver con la área médica. Y lo otro, lo más importante, las posibilidades de comunicación, ¿ya? Normalmente la persona tiene que tener tiene que acceder a tener un sistema de comunicación, que es una de las posturas que tiene que hacer el primer respondedor ante una persona que está accidentada y con un posible traumatismo, ¿ya? Y bueno, revisar la situación, qué fue lo que pasó, qué provocó el accidente, cuál es la condición médica del paciente. En este caso, si condición médica se refiere a que si la persona tenía algún antecedente médico, si usted a través de la primera servicio, como dijo el Cristian ayer, firmar la guía o la checklist o la hoja de responsabilidades, la persona declaró que tenía alguna situación médica, ¿no es cierto? Eso también se tiene que considerar. Y lo otro, si hay más involucrados, ¿no es cierto? Puede ser que la persona, no sé, pues, tuvo una caída y arrastró a otra persona, pero la otra persona tuvo un daño leve, pero sí, igual tuvo alguna lesión traumática, entonces igual hay que considerarlo, ¿ya? Esas son como las condiciones que debería evaluar el primer respondedor. Y todas estas condiciones uno las tiene que evaluar en forma bastante rápida, muy rápida, porque en realidad aquí la idea es que el respondedor tiene que primero, o sea, evaluar estas situaciones, pero en la medida que pueda tener el tiempo también para ver cómo está el paciente, ¿no es cierto? Entonces, estas variables tienen que ser manejadas de manera bastante rápida, ¿ya? A una persona accidentada se le debe permitir el seguro y rápido traslado a un centro hospitalario, donde se le pueda dar la atención médica que necesita. Nosotros como primeros respondedores tenemos la obligación y el compromiso y la responsabilidad de lograr de aplicar los procedimientos de manera lo más adecuada y rápida posible para que la persona pueda ser tratada de manera rápida y posible también en la parte hospitalaria. Nuestra responsabilidad como primeros respondedores es muy importante, pero y requiere de esta premisa, que la persona tiene que llegar lo más pronto posible a un centro hospitalario. ¿Ya? Nosotros no tenemos la especialidad médica, nosotros no tenemos a lo mejor no tenemos la especialidad como rescatista, pero en primeros respondedores a lo mejor tenemos las nociones nomás, o como se está abordando este curso, vamos a tener un curso de primer auxilio online donde no hemos metido las manos. Entonces, en ese aspecto igual es como complicado porque los cursos de primer auxilio directamente tienen cierta, digamos, certeza o afinidad con lo que es lo práctico, ¿ya? En este caso, bueno, por los requisitos que nos pidieron, estamos haciendo un curso online, entonces pensemos que si nos llega a pasar algo, la teoría sí, posiblemente nos puede ayudar, sí, pero más nos puede ayudar la práctica. Y por eso apoyo también la postura que mencionó ayer Cristian, de la voluntad de nosotros de aceptar que ustedes, terminando el curso, vengan a hacer algunas prácticas con nosotros para darle las habilidades correspondientes en cuanto a las intervenciones que tienen que hacer, ¿ya? Así que eso es importante. Para cumplir con este objetivo, debemos evitar tres dificultades
superable si el actuar del respondedor es de forma profesional y responsable, ¿no es cierto? Primero, la muerte del paciente en el lugar o en el traslado. Eso es evitable con la aplicación de los procedimientos básicos. Saber cómo está la persona, saber cuáles son sus signos, saber cuál es el estado de su ventilación, de su circulación. Si está con alguna hemorragia, ¿no es cierto? Eso saber más adelante cómo lo explica. Estos procedimientos básicos al alcance de todo respondedor que se encuentre debidamente capacitado. El agravamiento de las lesiones es producto de una inadecuada realización de las maniobras necesarias para realizar el traslado al paciente. O sea, si nosotros no sabemos controlar una hemorragia exsanguinante o una hemorragia de distinto nivel, vamos a estar bastante complicados y proclive a que la persona no pueda, digamos, tener las mejores posibilidades de vida frente a la acción que nosotros tenemos que hacer como respondedor. Entonces, por eso es importante que la persona tiene que estar preparada. Si una persona es guía o es jefe de grupo o es líder de grupo y tiene a su mando un grupo de personas y tienen que ir a hacer una ascensión a un volcán, ¿no es cierto? Este guía tiene que tener las condiciones para poder solucionar cualquier eventualidad que ocurra, como un accidente. Y esa es su responsabilidad, ¿no es cierto? Estar capacitado para eso. La demora en el rescate. Eso es un tema que también igual es complejo, ¿no es cierto? Y bueno, puede ocurrir si es que, por ejemplo, el paciente se encuentra atrapado, ¿no es cierto? Como puede suceder y que nos pasa comúnmente nosotros en los rescates vehiculares, que cuando sufren accidentes, ¿no es cierto? Y los choques son de muy alta energía, los tripulantes de los vehículos normalmente quedan atrapados, ¿no es cierto? Quedan metidos en los fierros, como se dice. Y de ahí, bueno, nosotros cumplimos una serie de procedimientos que se llaman extricación, que es liberar a la persona para poder aplicarle los procedimientos de trauma que se hacen en el proceso o después de que se hace la liberación del paciente, ¿ya? Pero también puede ocurrir que nosotros, no sé, pues, estemos en un lugar aislado, en una quebrada, en un ascenso, en una situación que la distancia es un elemento que puede aumentar, digamos, la dificultad para digamos, aplicar los procedimientos del paciente. Entonces eso hay que evaluarlo, ¿no es cierto? Y para eso es importante que tanto el guía, el líder, tiene que tener una comunicación lo más certera posible, en el sentido de poder informar de la situación que le está pasando o de lo que le puede pasar con un accidente. Bueno, estas son imágenes que puse porque igual, para más o menos dar a conocer lo que estamos hablando, bueno, hablaba de los rescates vehiculares, ¿no es cierto? La alta energía de los accidentes que ocurren normalmente en la ruta que va hacia Calama, la ruta que va hacia el Paso Jama, generan que ahí normalmente generan los atrapamientos de los tripulantes de los vehículos, ¿no es cierto? Y de ahí nosotros tenemos que intervenir, ¿no es cierto?, cumpliendo los procedimientos de explicación y de trauma, los cuales ahí nosotros ya cumplimos una función como rescatistas. Y para lograr eso nosotros nos certificamos como rescatistas. Tenemos que cumplir una serie de cursos que nos exige la ley nacional para lograr tener la especialidad de rescatista. Yo me imagino que para ser guía, en este caso, que las dunas, y que esta persona es responsable de toda esa cantidad de personas, esta persona tiene que tener, yo creo, la capacidad para poder guiar, orientar y planificar en este caso, una visita a la geografía que tenemos tan preciosa y espectacular de cierto San Pedro, ¿no es cierto? Como así como los geysers, ¿no es cierto? Pero sin embargo, igual aparecen situaciones en que personas que solamente
por una iniciativa personal, tienden a hacer excursiones sin tener un profesional a cargo, se pierden. Como el caso de esta persona, que es un muchacho venezolano que hace 3 años se nos perdió cerca de la Piedra de la Coca, ¿no es cierto? Y tuvimos que armar todo un plan de búsqueda, el cual fue exitoso porque más o menos por la experiencia que tenemos de las personas que normalmente se pierden en estos sectores, sabemos puntualmente los sitios están, donde se extravían, ¿no es cierto? Y bueno, hicimos más o menos las rutas posibles y lo encontramos. Y si se fijan, lo encontramos ya casi en el atardecer, pues, entonces, pero lo encontramos exitosamente. Pero estas personas son las personas que hacen, no sé, visita a la geografía, como les explico, pero sin ninguna información, sin ningún conocimiento, sin ninguna protección. Si imagínense que esta persona no la hubiéramos encontrado en el mismo día que se perdió, esta persona se perdió como en mediodía. Imagínense con la ropa que estaba, cuál iba a ser su condición en la noche. Sufrir hipotermia, deshidratación, entonces al final, digamos, no, si la persona en la mañana no se podía mover, iba a ser bastante difícil encontrarla, entonces hay que evaluar esas condiciones frente a la aventura que quieren hacer algunas personas frente a nuestra geografía. Bueno, este es un accidente de un bus, ¿no es cierto? La persona igual fue una condición de riesgo porque el conductor no controló la velocidad del vehículo en la bajada de Pocahón hacia San Pedro, y bueno, y manifestó o generó una condición insegura, riesgosa, no planificada, en que la velocidad generó que los sistemas de freno se calentaran y encendieran los neumáticos, y de ahí se provocara el incendio. A Dios gracias, bueno, todas las personas que venían en ese bus lograron bajar, no se generó ninguna persona con lesión, solamente algunas, bueno, asustadas, alarmadas por la situación. Perdieron todo su equipaje, por supuesto, pero no hubo una condición de riesgo. O sea, aquí se generó un accidente, pero sin generar situaciones de trauma. El respondedor, al enfrentarse a un accidente con un paciente en estado de inconsciencia, debe proceder inmediatamente a aplicar el ABC del trauma. Siempre cuando uno se encuentra con una persona que está inconsciente, no sabemos en qué condición está. No sabemos si tiene pulso, si respira, si tiene algún grado de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso apareció la idea de este sistema de procedimiento que se llama el avance del trauma, que al principio tenía 3 letras nomás, que era la A, la B y la C. Por eso la marqué, digamos. La A, que era en realidad que las letras estaban en inglés, ¿no es cierto? Y la primera letra significa airway, que significa vía aérea permeable, breathing, que la B, respiración y ventilación, y circulation, que es circulación, ¿ya? Con esas 3 se partió el ABC del trauma, ¿ya? Sin embargo, igual los procedimientos van evolucionando, ¿no es cierto? Y los sistemas, digamos, de prehospitalarios, hospitalarios también van evolucionando y se van mejorando, ¿no es cierto? Y aparecen otras letras que son la disability, que es la dimensión neurológica, ¿no es cierto? Y la exposure, que es la exposición, ¿ya? Que son también otras variables que se tienen que ver en un paciente, ¿ya? Ahora, si el respondedor cuenta con algún instrumento o detector de oxigenación o pulso, esto daría una mayor celeridad a la condición del paciente, porque ya con este instrumento estaríamos evaluando constantemente a la persona en sus signos vitales, ¿no es cierto? Principalmente lo que es la oxigenación y la pulsación, ¿ya? Y con eso ya se evitaría, digamos, ver las primeras letras, ¿no es cierto? Y pasaríamos inmediatamente a ver
el estado neurológico, ¿no es cierto? O la exposición a alguna, hemorragia o daño, por fractura, ¿ya? Eh, Cualquiera de estos tres es válido, ¿ya? Lo que normalmente nosotros siempre recomendamos cuando la gente sube o hace alguna expedición, ¿no es cierto? O hace alguna, o cumple las veces de guía o cualquier tipo de aventura que pueda generarse en la geografía, nosotros recomendamos el oxímetro, ¿ya? Como parte de un set de equipos que debería llevar el guía, ¿ya? El oxímetro facilita mucho ver las condiciones y el estado de las personas, no solamente en la situación de trauma, sino que también en las condiciones, cómo se encuentra la persona, dada la condición geológica de altura, por ejemplo. Debemos pensar que las personas que vienen acá a visitar la geografía de este desierto son personas que viven en niveles del mar bastante bajos, ¿ya? No así como nosotros, que nosotros ya estamos en una altura bastante predominante en relación a las alturas que existen, por ejemplo, en Europa, ¿cierto? Nosotros estamos en 2450, ya hay algunas montañas en Europa que tienen esa altura, entonces debemos considerar que ese factor es un factor bastante importante que tiene que ser eh, evaluado constantemente en las personas que hacen turismo aventura, ¿ya? Y bueno, este oxímetro o saturómetro tiene varios, son los que normalmente, bueno, están al alcance de la mano, del mercado, hay de distintos precios, partamos de 10.000 pesos para arriba, y cumple la función de ver el nivel de saturación de la persona y las pulsaciones. Así que, bueno, hay otros instrumentos que son un poquito más completos, como son estos, que son los medidores de presión, que también igual son válidos, son portátiles, son baterías, entonces no llama a que puedan ser, digamos, descartados dentro de un equipo de guías para la protección de las personas que van a hacer el turismo de aventura, ¿ya? Bueno, este telescopio lo puse como algo anecdótico porque antiguamente algunos tenían este telescopio y lo usaban eh, porque de esa manera, una manera práctica y doméstica, podían ver el estado de las pulsaciones de las personas, ¿ya? Eh, Ahora, pasando a ver en qué significa cada letra, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con la letra A, ¿no es cierto? Eh, la letra A, la letra A significa vía aérea permeable, ¿ya? Eh, ¿Qué significa vía aérea permeable? Que no tenga, que la persona no tenga ninguna obstrucción para poder respirar, ¿ya? Y para eso, normalmente lo que hay que ver es que la persona normalmente cuando las personas están inconscientes, se les recoge la lengua, ¿no es cierto? Y la lengua le obstruye, digamos, el paso del oxígeno y las personas normalmente cuando le sucede eso, se ahogan. Entonces, por eso normalmente el primer procedimiento que se ve, el procedimiento antiguo, porque vamos a ver que esto ya cambió, es despejar la vía aérea, ¿no es cierto? Y para eso hay distintas maniobras. Yo voy a hacer como un proceso rápido de este tema porque más adelante mi compañero va a ser mucho más tenso y más técnico en la parte de la aplicación del ABC, ¿ya? Igual se los voy a comentar, se los voy a explicar, pero el detalle mismo, la parte mucho más técnica, que casi es lo que voy a explicar, pero en más profundidad, se lo va a explicar mi compañero en su etapa de curso, ¿ya? Entonces el despeje de la vía aérea significa permeabilizar, ¿no es cierto? Y con eso se hace la maniobra de frente de mentón y la tracción mandibular. La maniobra frente de mentón es la que se ve en este dibujo, ¿ya? Que es elevar el mentón
Y la tracción mandibular es la que se ve en este dibujo, que es la tracción que se genera, que se toma y digamos, se tracciona la mandíbula, ¿ya? Y que las dos consisten en liberar la vía aérea, porque producto de la caída al piso, o sea, producto de la caída, la lengua se obstruye de la inconsciencia, ¿ya? Son los procedimientos que normalmente se hacen, ¿ya? La respiración y ventilación, primero preguntar si la persona respira, y para eso se hace una aplicación que es el MES, ¿ya? Que significa mirar, escuchar y sentir, que es lo que está haciendo, se ve en esta imagen, que es mirar si el pecho se mueve, se eleva o baja, escuchar si es que la persona respira y sentir que se siente el aliento, el aire caliente cuando la persona está respirando, ¿ya? Con esas tres condiciones, si la persona, si se le aplica el MES y la persona se le mueve el pecho, se le escucha respirar y se siente el aire caliente, es que la persona está respirando, ¿ya? Si es que bajo estas condiciones no se le encuentra, digamos, no se le encuentra que el pecho se le mueve, o no se le escucha, o no se le siente, es que aquí ya la persona no tiene, digamos, no está respirando. Y de ahí vienen las aplicaciones. Las aplicaciones se van a aplicar más adelante. Yo solamente voy a llegar a aplicar la emergencia. Pero, por ejemplo, si ya la persona aplicándole el MES no se le siente, bueno, ahí viene la condición de aplicación del RCP, que eso ya es un tema que se va a explicar mi compañero, ¿ya? Ahora, cuando uno se pregunta si respira, uno tiene que tener claro cuál es su frecuencia y cuál es su profundidad, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos una frecuencia de profundidad, tal vez una persona que está en un grado de inconsciencia y tiene algún grado de traumatismo, eh, la persona está respirando, sí, se le está moviendo el pecho, sí, pero no a un nivel normal, a un nivel más bajo. Entonces la condición de respiración no es la adecuada y eso puede generar también complicaciones en la persona. Entonces es importante y por eso es la parte práctica y es importante que la gente conozca la metodología práctica para aplicar el MES, porque uno puede decir, claro, yo estoy miro el pecho, pero ¿cuánto se eleva el pecho para saber si está respirando bien? Si yo escucho, ¿cuánto es lo que yo tengo que escuchar para saber si está respirando bien? ¿O cuánto es lo que yo tengo que sentir del hálito, la cosa práctica, para saber que realmente está respirando de forma normal? Y esas son cosas que uno las tiene que manejar de manera práctica. Uno tiene que, por eso es importante que estos cursos sean prácticos, porque es la manera como nosotros podemos impartirlo a ustedes, que sí, mira, si realmente el pecho tiene que elevarse tantos centímetros, la respiración tiene que tener esta frecuencia. No sé, esos son temas que nosotros, digamos, como tips, se lo enseñamos en la parte práctica en este caso, a los primeros respondedores, ¿ya? En el tema de la circulación, eh, aquí, bueno, se ven los problemas detectados al tema de la circulación y a la hemorragia, ¿no es cierto? Y aquí se deben considerar tres parámetros en el paciente: el estado de conciencia, el color de la piel, la cianosis, ¿no es cierto? Y pulso normal, si tiene un pulso sobre 65, 70 pulsaciones por minuto. Entonces aquí lo que se evalúa, ¿no es cierto?, es revisar el pulso. Si no tenemos un saturómetro o un oxímetro, bueno, tenemos que aprender las maniobras prácticas para enseñarle a la persona o al primer responder cómo tomar el pulso. Entonces, claro, le puedo demostrar esta imagen, pero tiene que manejarse esto de forma práctica, ¿ya? Aquí hay formas como tomar el pulso, ¿no es cierto? Hay formas como ver el tema del llenado capilar, ¿no es cierto? De que si uno le aprieta el dedo, cuánto se demora en volver el color de su piel a estado normal, o si se demora, ¿qué significa eso, ¿no es cierto? La temperatura de la piel, ¿ya?
Si existe una hemorragia, ¿no es cierto? Hay que controlarla. ¿Cómo se controla? Eh, el control de la hemorragia normalmente es apósito sobre apósito. Nunca se tiene que sacar si hay una hemorragia por una herida cortante, ¿no es cierto? El procedimiento es que uno va colocando apósitos, si ese se inunda de sangre, encima se coloca otro apósito, nunca se saca el apósito, y se va adicionando apósitos en la medida que se vaya controlando la hemorragia. ¿Ya? Y después, para mantener la temperatura, se tiene que cubrir a la persona, taparla, para evitar que la persona pueda entrar en un estado de shock, que eso ya puede generar más complicaciones. ¿Ya? Si ya se logra estabilizar la persona, de ahí uno tiene que ponerla en una posición para la cual no se pueda, digamos, volver a generar alguna situación de trauma, ¿no es cierto? Y es bajo una posición de costado, ¿ya? Con una pierna para anclar a la persona, ¿no es cierto? Y con los brazos más o menos en esa posición, ¿ya? En la, aquí ya terminamos lo que era la primera parte de lo que era el procedimiento básico del trauma, que era el ABC, ¿no es cierto? Pero posteriormente se adicionaron, como decía, otras letras, que fue la D, por ejemplo, que era disfunción neurológica. El estado de afectación neurológica de la persona, ¿no es cierto? Si la persona tuvo alguna convulsión, eh, si a lo mejor tiene vómito, si tiene eh, alguna incoherencia, ¿no es cierto? Eso se mide, ¿ya? Y se mide bajo varios procedimientos, ¿no es cierto? Hay una escala que se llama el Glasgow, el ABDI, ¿no es cierto? Que son eh, el ABDI es la primera situación que se le aplica al primer respondedor, ¿no es cierto? Primero el alerta, ¿no es cierto? Ver la persona cómo está actuando, ¿no es cierto? La ve si responde a estímulos verbales, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Sabe dónde está, sabe qué día es hoy, sabe por qué está acá, no sé. Si va respondiendo en forma coherente, bueno, la afectación neurológica no es tan complicada. Pero si te empieza a decir incoherencia, ya que la persona tuvo algún daño eh, por algún politraumatismo o algún golpe en la cabeza, ¿ya? Si no responde a estímulos verbales, bueno, y tiene alguna inconsciencia, bueno, se le aplica la D, que es estímulos dolorosos, ¿no es cierto? Pincharle el dedo, algunos, algunas personas pinchan las tetillas, o sea, causarle un dolor. Y que si ese dolor le genera alguna reacción a la persona, que sí, el grado de inconsciencia no es tan grave, pero si no responde, ya ahí la persona pasa a la etapa ahí que es inconsciente, ¿ya? Y bueno, después vienen las otras escalas que son, por ejemplo, la escala de Glasgow, que bueno, eso se lo voy a explicar más adelante, pero eh, aquí se le da una puntuación a la evaluación, ¿no es cierto? Y si esto más o menos se hace una evaluación más o menos 6 horas, ¿ya? Eh, que por ejemplo los signos, ¿no es cierto? El ojo abierto, la evaluación nunca en dolor, a la vez espontánea, y ahí van colocándose los puntos, ¿no es cierto? La mejor respuesta verbal, mejor respuesta motora, y en fin, pues ahí van colocando, y de acuerdo a la sumatoria, ahí van viendo la escala del estado en que se encuentra la persona, ¿ya? Eh, en la viene a ser la exposición que normalmente a la persona se le desviste, se le sacan todas sus prendas y se le examina de forma completa, ¿ya? Esto es para ver cuáles son las lesiones que tiene. Normalmente las personas que sufren algún traumatismo tienen lesiones expuestas como lesiones internas, ¿ya? Algunas fracturas que no salen con exposición hacia el exterior y que solamente por el asunto, por el tema de hacer el impacto sobre la persona, se evidencian. Eh, y esas son condiciones que se tienen que ver en esta etapa, en la exposición.
que son las lesiones y las hemorragias que tienen que ser tratadas, ¿no es cierto? Después que ya se le evaluó el estado de conciencia, ¿no es cierto? Se le evaluó sus pulsaciones, su circulación, su respiración, viene la etapa de evaluarle la situación de hemorragia, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el operador, aquí se entiende que ya el operador no debería andar con algunas implementaciones básicas, ¿no es cierto? Aparte del oxímetro, que es una tijera, por ejemplo. Entonces ya la mochila empieza a llenarse de algunos elementos que necesitamos para ser un buen respondedor frente a nuestro paciente, o un buen respondedor como bombero frente a nuestra comunidad, a nuestro paciente. Entonces, por eso es importante que, bueno, en este curso se le dan las recomendaciones para que tanto en este caso ustedes como guía, puedan contar con un equipamiento. Se les va a recomendar que puedan contar con un equipamiento básico que pueda lograr que ustedes como primeros respondedores puedan generar un trabajo adecuado y óptimo, ¿ya? Así que eso es importante en el proceso que vamos a ir dictando este curso, vamos a ir adicionándole algunas herramientas o utensilios que son válidos para que ustedes puedan tenerlo dentro de su mochila de trabajo, ¿ya? Y que al final, sí puede generar un costo, sí, pero no es de mayor que una vida. Entonces, por eso es importante y las recomendaciones, ojalá la aceptan y la entiendan que son por una manera de mejorar su calidad como primeros respondedores. Posteriormente a las letras A, B, C, D, E, apareció actualmente la X. Ayer habían varios participantes que estaban preguntando qué es lo que significaba la X. Bueno, la X en realidad pasó a ser la primera evaluación que se le tiene que hacer a las personas, a los pacientes, ¿ya? Que son las famosas hemorragias exsanguinantes, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa exsanguinante? En realidad exsanguinante es un fenómeno biológico que es de pérdida de gran volumen de sangre del cuerpo, pero que no se logra recuperar, ¿ya? Eso se llama exsanguinación, ¿ya? Y de ahí viene la famosa hemorragia exsanguinante, que son estas hemorragias que generan grandes pérdidas de volumen de sangre, que en general generan también han generado muchas muertes, mucho más que la obstrucción de la vía aérea. Reconociendo que la vía aérea también es una de las circunstancias que genera altas muertes en una situación de traumatismo, ¿ya? Bueno, acá en forma básica le estoy demostrando más o menos lo que son los procedimientos que se hacen para controlar una hemorragia exsanguinante, que son más o menos rellenar las lesiones, ¿no? Cubrirlas, taparlas, mejor dicho, con apósitos, con vendaje, para poder después ponerle una venda. O sea, y eso evitaría que se genere una filtración hacia el exterior, ¿ya? Y la otra medida que antiguamente ya se había dejado de lado y ahora se volvió a retomar, que es el famoso torniquete, ¿ya? También es una medida que actualmente se está usando y que se está incorporando bajo la metodología de las normas americanas. Los americanos incorporaron nuevamente el torniquete, y de hecho el torniquete ahora hay unos torniquetes que son hechos, digamos, de fábrica, no como antiguamente que nosotros con alguna tira y algún palo, ¿cierto? Hacíamos la obstrucción de algún miembro, ¿no es cierto?, para evitar que se genere una fuga de sangre por una arteria. Pero ahora no, para hay sistemas mucho más modernos donde se puede hacer un torniquete mucho más
más aplicado, digamos. Entonces, en este momento, lo que son para la escena de emergencia son esta serie de letras, ¿no es cierto? Donde, como dije al principio, la que predomina en este momento es la X, que es la hemorragia exsanguinante. Después pasamos a la ABC, la A, que es la vía aérea permeable, ¿no es cierto? Que es dejar la vía aérea expuesta sin ninguna obstrucción. Después la B, que es ver si la persona está respirando, ¿no es cierto? Y esa es la aplicación del mes, ¿no es cierto? Después, si la persona tiene circulación, en este caso, si no tiene alguna hemorragia, y si tiene pulso, y si tiene un pulso adecuado, normal, después tiene la disfunción neurológica, ¿no es cierto? Si la persona tiene algún grado de conciencia, ¿ya? Y después la E, que son las exposiciones, que vienen a ser igual un tema de hemorragia, pero de menor grado. Y también las lesiones como fracturas de hueso y situaciones de algunos organismos que se dañan internamente, ¿ya? En las primeras acciones, este es como parte final, esto ya más o menos quise escribirlo para que se entendiera que lo que queremos nosotros del primer respondedor, es que en las primeras acciones comienza el tiempo para luchar por la vida de un paciente traumatizado. La hora dorada, los 30 segundos de evaluación, los 10 minutos donde se tiene que recibir una atención a una persona traumatizada, no serán posibles sin un respondedor preparado con responsabilidad, y de esto depende una vida. Por eso es importante que la persona, no solamente nosotros estamos en este momento impartiendo este curso, pero este curso da luces de cómo intervenir como un primer respondedor ante una emergencia, ante una persona que tiene una situación de trauma, pero sin embargo igual es como, no sé, pues como jugar tenis, ¿no es cierto? O como jugar golf. A propósito que mi capitán es un fanático del golf. Él puede a lo mejor por un video de YouTube aprender a jugar al golf, pero cómo es la fuerza que tiene que aplicarle a los palos, cómo es la posición que tiene que ponerse, y eso son cosas netamente prácticas. Y por eso insisto en que los cursos de primer auxilio tienen que ser prácticos, por una necesidad y por una obligación de Senatur, bajo la contingencia del COVID, se nos exigió que este curso tenía que ser online. Pero sin embargo, insistimos en que las personas que están participando en este curso tienen que tener un conocimiento práctico. Y por eso está abierto a que nosotros nos juntemos en el cuartel, después que terminamos el curso, después que le demos la nota, para que ustedes puedan practicar, puedan corregir qué es lo que es un RCP, cómo tienen que hacer un RCP, cómo tienen que aplicar en el mes, o cómo tienen que aplicar todo el procedimiento de la ABC. Entonces, por eso es importante que ustedes, y con la experiencia que tenemos nosotros en práctica, nosotros muchas veces a lo mejor no nos manejamos mucho en la teoría. Yo, yo soy instructor igual de la ANB, pero bajo otros temas. Pero igual, a propósito de esta exigencia, bueno, ahí nosotros nos adaptamos y hicimos este curso, digamos. Pero lo importante es que ustedes tienen que entender que el primer auxilio es una actividad que tiene que aprenderse de manera práctica. Lo que nosotros le estamos entregando son antecedentes teóricos que bien fácil los pueden tomar, los pueden aceptar, pero ¿los podrán aplicar? Ahí está la pregunta. Así que esa es mi presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, más adelante, como les explicaba, la vez el trauma y todas las posiciones van a ser repetidas y más en profundidad por mis compañeros en su presentación. Pero más que nada quería que entendieran que lo que eran los conceptos de trauma, el accidente principalmente, y la responsabilidad como primero respondedor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿No le gustó? ¿Le gustó? Estoy a su disposición.
Creo que estaba muy claro, muchas gracias. Muy claro. Clarísimo. ¿Profe? ¿Clarísimo? Clarísimo. Sí, se entendió todo. Muy bien. Oye, ¿cómo se llama este caballero? Juan, Gracias. ¿Todo bien, profe? Juan, puedo hacer una pregunta. ¿Quién toma estas medidas? ¿Hay alguna entidad superior que dice, no, ahora la X primero y después otro decide? Porque yo también estuve en alguna vez que me dijeron que el torniquete bajo ningún punto de vista, sin embargo ahora sí se considera. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quién? ¿Cómo se hace eso? Porque es como Sí. raro. ¿Sí o no? Ya, muchachos, ya que no hay ninguna pregunta y Juan, parece yo te estoy que quedó preguntando. claro, creo que se haya entendido la No escucha nada. presentación. No Juan. Sin duda, bueno, vamos a hacer Profe. alguna cultura en práctica. Profe. Juan, ¿viste? No escucha. A lo mejor ahí podemos No lo escucha. ahondar No se escucha Profe. Ey. algunas dudas que Profe. tener la aplicación. Juan Donoso. En este caso. Escribe en el chat, escribe en el chat. Así que muchas gracias. Sí, Y nos vemos mañana porque mañana me toca otra presentación. Qué buena la talla. Juan, hola. Hola, ¿me oyen? No escucha nada. ¿Ahora me oyen? Hola. Sí, ¿qué están preguntando? No, es que yo preguntaba de quién toma estas decisiones. Le preguntaba a Juan y dijo, bueno, ya que nadie pregunta nada, qué divertido. ¿Quién toma esta decisión de esto del torniquete? Porque también yo había estado en algún otro curso que dijeron que el torniquete bajo ningún punto de vista, porque no sé qué. ¿Quién toma las decisiones de que ahora en la X no hay alguna entidad mundial? ¿Cómo es eso, Juan? ¿Me escuchó? Sí, ¿Lo pregunto? Mira, mañana lo vamos a tocar el tema. Vamos a responder esa pregunta con mayor profundidad para que les quede claro. ¿Ya? Ok, Juan. Sí. Así que eso. Oye, de todas maneras, bueno, como avance, tratando de clarificar algunas cosas, yo siempre... ¿Hay un micrófono prendido? Sí, ahí sí. Siempre hay algunas organizaciones que son las que adoptan estas determinaciones. Son siempre comités de trauma. En el caso de los bomberos, hay una unidad de salud que es la especializada y que se dedica en conjunto con otras instituciones también de la salud o la Organización Mundial de la Salud a definir estos protocolos. Pero ahí yo le puse un dato súper anecdótico, porque el barón Larrey, que era el jefe de medicina traumática de Napoleón, ya lo había dicho en el siglo XVIII, y no es menor. En algún minuto la X se incluyó en los años 50, 1950, luego se sacó, y ahora, no sé, Pedro, hace un par de años, supongo que está la X nuevamente funcionando. Pero son distintos momentos porque igual como las emergencias son dinámicas, van cambiando, pero atención con la opinión del médico de Napoleón, que ya creía que esta X era fundamental, digamos. Así es que en términos generales siempre hay un comité técnico, sea de trauma, estoy pensando en el capítulo americano, de cirujano, que reúne a cirujanos de todos los países de América u otras instituciones. En términos generales son ellos los que se dedican a estudiar estos asuntos, y en el caso de bomberos, el área de salud que está dirigida o que está presidida por un cirujano y otros varios cirujanos más, y que son voces, entendemos, autorizadas. Así se van formando los protocolos. Ok, gracias. Bueno, mañana vamos a tener
vamos a iniciar la mañana con un caso práctico de ABC de la emergencia. Vamos a dividir o a intentar dividir a los 47 o 48 que han estado en línea en distintas salas, y en cada una de las salas, asesorados por uno de los instructores, y ustedes van a tener que resolver el caso, van a tener que ir solucionando de una manera u otra en relación con lo que ya les han comentado, qué es lo que harían. Y luego vamos a presentar un tema que tiene que ver con la evaluación de la escena y las víctimas, y vamos a continuar con las situaciones de urgencia y cómo actuar en una situación de urgencia. Vamos a tomar un descanso, luego vamos a hablar acerca del trauma y el manejo básico, que nos lo va a hacer Pedro, y también va a tratar ahí, entre paréntesis, o no entre paréntesis, el X, A, B, C, D, E de la emergencia. Vamos a seguir con otro caso práctico en la misma forma, y luego vamos a hablar de la cinemática del trauma, que tiene que ver con el mecanismo de la lesión, digamos, y otros asuntos, y vamos a cerrar a las 17. Así que recuerden que partimos mañana a las 10 de la mañana, y terminamos a las 5 de la tarde, y esperemos que el almuerzo sea de 2 a 3, o antes si es que les da un poco de hambre, no sé. Así que eso, no sé si hay alguna última pregunta para Juan, o para Pedro, o no hay ninguna. Yo, profe, cortito. Dime. Profe, Sí, dime. va relacionado con la vía aérea permeable. Siempre cuando una persona está inconsciente y está no boca abajo, sino de espalda, ¿siempre la lengua está obstruyéndola o no? No. Bueno, la lengua es el elemento por excelencia que obstruye la vía aérea, pero puede ser cualquier objeto extraño en realidad, cualquiera. Si pensamos que hay un accidente vehicular y la persona se golpeó la cabeza, pueden ser hasta los dientes. No sé, si lo agarró una avalancha, será un trozo, una bola de nieve, lo que sea, cualquier cosa que obstruya la vía aérea. No hay... Aquí la imaginación sirve para eso y un poco más. Puede ser cualquier cosa, pero el mecanismo de obstrucción de la vía aérea por excelencia es la lengua, porque sobre todo en un accidente donde está comprometida la conciencia, y lo van a ver ahí cuando les hagan el Glasgow, de 9 o de 8 para abajo la persona está inconsciente, entonces se va a provocar un relajamiento y la lengua se va a ir. Por eso es que Juan les hablaba de la tracción mandibular o la maniobra frente-mentón, que es el primer auxilio. Pero probablemente si está en Glasgow 9 y 8, hay que intubar. Y eso ya corresponde a los equipos médicos. Claro, o como dijo Ernesto, con estos elementos supraglóticos, que son los que se ponían en la garganta y que ahora estaba definido que no eran una maniobra invasiva. Así es que también es importante hacerlo, digamos. Bueno, en definitiva, esto tiene una escala, tiene una secuencia. El rescate es una sucesión de acciones, o los primeros auxilios son una sucesión de acciones, y partimos desde la más básica hasta la que manejemos y que puede ser la más compleja, si es que tenemos el entrenamiento, el equipo y el conocimiento para hacerlo. Pero no siempre en la lengua. Hola. ¿Contesto la pregunta? Sí. Sí, profe. Es que más que nada lo contestó porque más que nada yo apuntaba a una persona inconsciente, así que se cayó, y como está inconsciente, siempre que esté inconsciente se va a relajar la lengua. Esa era mi pregunta, en verdad. Siempre que no tenga conciencia, la lengua va a tender a obstruir. Claro. Ahí lo que pasa es que hay un paro respiratorio que es distinto a un paro cardíaco. Ahora, si yo tengo un paro respiratorio que se prolonga por algunos minutos, evidentemente que mi corazón va a dejar de funcionar y ya voy a tener un paro cardiorrespiratorio. Gracias.
¿Alguien quiere contestar? O sea, preguntar o contestar. ¿Sí? Pedro, ¿quieres decir algo para cerrar? Ok, bueno. Yo quería hacer una pregunta, profe. Adelante. Mire, respecto al control de hemorragias, bueno, un curso que yo tuve en WFR hablaba que el control de hemorragias se aplicaba presión directa y que no asociaba apósitos por un tiempo de 10 minutos en el sector de la hemorragia. ¿Ambas estarían válidas o una predomina sobre la otra? Obviamente en el caso de contar con el equipo necesario, la cantidad de apósitos, si no los tiene. Sí, mira, así preliminarmente te puedo decir que no. Te puedo decir que no porque una hemorragia exsanguinante de origen arterial, el paciente no va a durar 10 minutos y tampoco va a durar 6, probablemente siga con vida los próximos 2 o 5 minutos. Entonces, la técnica a aplicar en ese caso, si la hemorragia es de exsanguinante arterial de mucha importancia, no hay que pensarlo 2 veces, bajo ningún respecto de circunstancia. Eso es torniquete. Evidentemente, lo que tú dices de la compresión se utiliza, pero no en ese tipo de hemorragias tan exsanguinantes. Y hay otras técnicas que son el empacamiento, que les mostró Juan ahí cómo se empacaba una herida, pero Pedro quiere aportar algo más, así que lo va a contar él ahora. Michael, no hay que confundir las técnicas. Recuerda que hay técnicas directas de control de hemorragia y hay técnicas que son complementarias. La técnica directa habla de presión directa, ¿sí? Presión directa con un vendaje compresivo sobre el punto. Y las técnicas complementarias hablan de la elevación, la presión indirecta, ¿sí? O la aplicación de hielo o algo frío sobre esa superficie, ¿sí? Pero esas técnicas son válidas siempre y cuando la hemorragia no represente un riesgo vital para el sujeto. Y ahí es donde nace este concepto del exsanguinante finalmente. Entonces, el torniquete, siempre hay como una discusión, pero depende un poco del texto que revises. Si revisan los manuales del PHTLS se van a dar cuenta que el torniquete ha estado siempre indicado para, por ejemplo, amputaciones traumáticas. Nunca ha existido duda de eso. Pasa que ahora, a propósito de los últimos incidentes en Estados Unidos, de tiradores activos y algunas bombas, nace este programa Stop the Bleed y se pone como en el tapete y se pone de moda finalmente este tema de control de hemorragias como primera opción, siendo que siempre ha estado, ¿sí? Ojo con eso. Ninguna hemorragia va a tardar 10 minutos en ser detenida, porque si durante 10 minutos esa hemorragia está activa, eso va a generar un choque hipovolémico. Recuerda que con la pérdida más o menos de 1 litro de sangre ya se generan condiciones para ese tipo de shock. Por lo tanto, lo que debemos hacer siempre en terreno es cortar la salida rápidamente. Si hay un chorro de sangre saliendo directo y tienes la mitad del brazo cortado y está esto colgando y sale un chorro de sangre, no le voy a poner un apósito a eso. Vamos con presión directa inmediatamente, con torniquete inmediatamente y no hay ninguna duda. Y eso lo tengo que cortar en el momento. Recuerda además que el control de hemorragia se hace en la evaluación primaria y el tiempo total para poder desarrollar la evaluación primaria son máximo 3 minutos, donde yo tengo que tener en esos 3 minutos todas las amenazas directas para la vida del sujeto resueltas. Por lo tanto, si estoy 10 minutos pegado en una hemorragia, las probabilidades de generar un riesgo vital y generar las condiciones para ese choque hipovolémico son mayores todavía. Así que tal vez ahí, capaz que te haya quedado esa idea en la cabeza y falta una bajada nomás del concepto, pero nunca, jamás, y eso sí te lo puedo asegurar, que voy a estar 10 minutos tratando de detener una hemorragia. Eso no es posible. Si en 1 minuto si te equivocaste y no le pusiste un apósito al tiro, no le hiciste un torniquete al tiro y le pusiste un apósito, y al minuto todavía está saliendo sangre inmediatamente cambio la técnica y me voy del apósito al torniquete, porque finalmente la presión directa y etcétera no va a ser capaz de permitirle a las plaquetas generar el tapón o el coágulo para evitar el continuo sangrado desde ese punto. Eso, pero lo vamos a ver más mañana.
por si les queda alguna duda. Agradezco la aclaración, ya que desconocía el tema de la Bien. X, así que agradezco mucho. Último llamado, última pregunta. Ok, entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana en punto con un caso práctico que van a tener que resolver en grupo y que forma parte de del 40% de la evaluación final. Así es que descansen, pásenlo bien si es que tienen la posibilidad y no olviden que estamos en una época de pandemia donde la evaluación de riesgo, la aplicación de los primeros auxilios, además pasa porque uno tiene que tener un equipo de protección personal que tiene que ser adecuado. Así que nos vemos mañana y gracias por la asistencia. Estuvieron los 49, entre 49 y 47 personas en línea casi todo el momento. Sí, vamos a hacer una recopilación de las presentaciones y se las vamos a subir entiendo que tienen un WhatsApp, o se las enviamos por WhatsApp o se las enviamos a través de la plataforma, pero las vamos a entregar. Muchas gracias. Muchas gracias, bomberos. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Muy Muchas buena. gracias. Gracias, profe. Chao, chao, que estén bien.